Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de el video podcast Guía para Emprender a través de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. En esta ocasión nos acompaña Carol Fallas, directora del Centro Nacional de Franquicias y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Bienvenida, Carol. Muchísimas gracias, muy buenos días. Perfecto, Carol, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo porque a mucha gente le interesa, a mucho emprendedor o a mucha gente que quiere emprender, le interesa el tema de franquicias, que es el tema de este episodio. Hay emprendedores que tienen su negocio, un restaurante, una cafetería, otro negocio, y quieren expandirse. Y las franquicias pueden ser una buena opción. Otras personas quieren emprender y quieren aprovechar también franquicias, las franquicias, ¿verdad? Entonces queremos hablar de ese tema. Pero en primer lugar, cuéntenos qué hacen en el Centro Nacional de Franquicias. Bueno, muchísimas gracias. Comentarles, el Centro Nacional de Franquicias es un órgano de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Se funda en el año 2013 y nace con el objetivo de acompañar a todas las empresas que precisamente, como usted bien lo menciona, tienen interés de poder expandirse. Y muchas veces dicen, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo crecer? Porque tal vez tienen limitantes a nivel de recursos o de conocimiento o precisamente de cómo poder desarrollarse de una manera formal y visualizan al modelo de franquicia como ese medio. Desde el Centro Nacional de Franquicias tenemos varios impactos. Uno de ellos, el trabajo en el desarrollo y el potencial específico que tienen los negocios costarricenses para convertirse en franquicia. Gracias a ello, hemos desarrollado desde los últimos 10 años más de 50 negocios estructurados formalmente con proyectos de cooperación. De hecho, en este momento tenemos 5 emprendimientos, 5 empresas que están en esa etapa, con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo, para poder visualizar en la franquicia ese elemento que le va a permitir expandirse potencialmente hacia otros mercados. También tenemos un elemento muy importante y es la parte formativa. Para nosotros es relevante que las empresas tengan capacitaciones, que puedan realmente tener el conocimiento necesario para operar bajo el modelo de franquicia. Para nadie es un secreto que las franquicias es un tema sumamente apasionante e interesante. Cuando uno conversa con inversionistas, genera mucho interés, pero lo más importante también es conocer en qué consiste el modelo. Y nosotros, en los últimos 5 años, hemos desarrollado muchísimas capacitaciones en diversos temas. Empezamos desde lo más básico, diciendo qué es una franquicia. Pero hemos, a lo largo de los años, extendido y profundizado en los temas y llegamos a conversar, por ejemplo, sobre temas operacionales. ¿Qué necesita un negocio que ya está franquiciando para poder operar de manera correcta? Aspectos legales, que son importantísimos. Y así una serie de temas que nosotros desarrollamos y que implementamos para acompañar y para asesorar a las empresas, a las franquicias y a los inversionistas que están interesados en este mundo. Desarrollamos también, en el marco de profundizar en esos conocimientos, desde hace más de 10 años, la Cumbre Centroamericana de Franquicias. Es un evento que tiene un impacto maravilloso, porque no solo se queda en un alcance nacional. Hemos logrado, incluso, decimos que es centroamericana, pero orgullosamente también podemos decir que tiene un impacto a nivel mundial, porque participan personas que forman parte tanto de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, y realmente es un evento que viene a permitir a las personas que tengan un conocimiento también de relevancia en temas que impactan en el sector de franquicias. La franquicia es una herramienta ideal para expandirse, para que los negocios se puedan expandir. La franquicia es un modelo muy virtuoso, porque, y tal vez para irnos a las bases de igual manera, permite que para una empresa que tiene interés de franquiciar,
lo pueda hacer con recursos de terceros de una forma mucho más accesible y mucho más pronta. No es lo mismo que si yo tengo los recursos para expandirme, puedo ir abriendo negocios, pero también puedo tomar la decisión de decir, quiero crecer con recursos de terceros. Y lo que hago es otorgar ese derecho de uso a un tercero que se convierte en el franquiciado y en el cual ese franquiciado también recibe ese know-how, ese conocimiento técnico de la franquicia que por muchos años ya ha desarrollado. Y por eso es que es un negocio realmente potencial y que se indica de forma científica que es de menor riesgo. Porque finalmente las franquicias ya han pasado esos negocios por toda la curva de aprendizaje que tiene que empezar un negocio desde cero. Entonces ya conocen sus mercados, ya tienen sus clientes, ya tienen toda la parte operativa formalizada, ya realmente es un negocio que puede potenciarse hacia un tercero. Y ya tiene incluso una marca reconocida en el mercado de pronto. Por supuesto, no es lo mismo si yo llego como emprendedora y abro un negocio, el día que abro las puertas no soy conocida. Aquí si yo llego y tomo una franquicia que ya tiene ese reconocimiento de mercado, llego y abro las puertas para los visitantes, para esos clientes, es como si fuera otro negocio del mismo que ya está operando. No es un negocio que arranca desde cero. ¿Cuántas franquicias hay en Costa Rica en este momento? En Costa Rica, según el último estudio que se desarrolló desde la Cámara de Comercio de Costa Rica, tenemos 381 marcas. Y ese es un dato bien importante, porque realmente Costa Rica ha crecido de forma impresionante en los últimos años en el modelo de franquicia, convirtiéndose en este momento en el segundo mercado de mayor crecimiento en la región. 381 marcas, suena muy interesante, pero realmente cuando nos vamos hacia el pasado, nosotros iniciamos los estudios en el año 2010 y teníamos 150 marcas. De ahí ese crecimiento de 154% nos dice que Costa Rica es un mercado muy interesante para atracción de inversión, en el caso de franquicias, pero también para que las marcas costarricenses puedan visualizar en nuestro país y hacia el exterior una oportunidad de negocio. ¿En qué sectores? Uno piensa sobre todo en restaurantes, ¿verdad? Es muy interesante, me encanta su pregunta, porque precisamente tradicionalmente el sector de alimentos y principalmente el de restaurantes era el más conocido en franquicia. ¿Qué nos pasaba? Y le digo, estamos hablando de hace 15, 18 años que estábamos conversando. Llegaban los inversionistas y nos decían, es que yo quiero un negocio de franquicia, pero de alimentos, porque todo el mundo tiene que comer. Entonces, como todo el mundo tiene que comer, las franquicias de restaurantes son las más rentables. Y es muy interesante porque a lo largo de los años hay ciertos mitos que se van superando. Y por ejemplo, el sector de alimentos sigue siendo, para el caso de las franquicias nacionales, el sector más fuerte, pero viene compensándose y el sector de servicio especializado ya se encuentra muy de la mano. Y en el caso de franquicias internacionales, está en primer lugar el sector de retail comercial, como lo que son las tiendas, y en segundo lugar el sector de alimentos. Sigue siendo muy importante. Realmente tenemos que agradecer también a muchas franquicias del sector de alimentos que vinieron a Costa Rica y posicionaron a nuestro mercado no solo como la llave para abrir la puerta hacia toda la región, sino también para poder llegar y decir, Costa Rica es un mercado de muchísimo interés para lo que es la apertura, el conocimiento, los niveles de educación, los diferentes mercados, no solo para el GAM. Hemos visto cómo las franquicias llegan y abren también negocios en zonas regionales. ¿Y qué sucede cuando abre una franquicia? Empieza el desarrollo. Se genera empleo, se generan negocios formales alrededor también de esa franquicia y se convierte en un elemento potenciador. Entonces no es solo la apertura como tal de un negocio, sino el desarrollo integral que nos trae la franquicia. Además tienen que cumplir ciertos protocolos, entonces eso aumenta la calidad de los servicios. Es correcto. Cuando son franquicias formales, los negocios traen estándares que no solo son locales, sino internacionales. Y eso nos ayuda a generar esa confianza,
esa transparencia que se requiere para el inversionista, para todo el sector, que nos genera también conocer que si es una franquicia formal, va a recibir de forma continua asistencia técnica, acompañamiento, porque el éxito de una de las marcas es el éxito de la red. Para una persona que quiere emprender, ¿la franquicia es una opción? Cuando una persona quiere emprender, tiene dos caminos. Me voy por la vía en la cual empiezo por mí misma, desarrollo la idea, busco un prototipo funcional y me sumerjo hacia ese mundo de posibilidades que involucra abrir un negocio. Y creo que todos lo hemos vivido, ¿verdad? Lo que son las situaciones, virtudes y dificultades de abrir una empresa en Costa Rica. O visualizar el camino de la franquicia. Las dos son válidas, por supuesto. Pero muchas veces a nosotros se nos acercan las personas porque nos dicen, tal vez estoy retirado o tal vez soy una persona muy joven que estoy empezando, no sé, tal vez como estudiante en la universidad y no tengo experiencia, no conozco cómo operar un negocio, pero tienen espíritu emprendedor. Entonces la franquicia se le convierte en ese elemento que le da la mano, porque la franquicia le va a dar todo el sustento técnico desde la parte preoperativa, ¿verdad? Desde antes de abrir un negocio hasta el propio día que abre las puertas y posteriormente durante toda la duración del contrato. Por eso es que los inversionistas confían mucho en el modelo de franquicia. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para alguien que tiene un negocio y quiere expandirse con franquicia? Esto es muy importante, lo que usted menciona, Carlos, porque precisamente cuando hay una empresa que quiere franquiciar y se acerca a nosotros como Cámara de Comercio desde el Centro Nacional de Franquicias, lo primero que le vamos a recomendar es que busque acompañamiento para formalizar ese negocio como franquicia. Porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Se ha convertido el tema de la franquicia en un tema muy atractivo, muy interesante. Y hay negocios que dicen, yo lo que hago es bajar un contrato de internet, lo adapto a mi negocio y ya empecé a franquiciar. Ese tipo de negocios realmente no son franquicia, pero salen al mercado indicando que lo son y pueden generar distorsiones también, porque todo lo que acabamos de conversar de sus virtudes son para negocios formales. Como primera recomendación ya desde un punto de vista técnico es esa, pero ya entrando a detalle, algunos elementos claves son, el primero, el tener la marca registrada. Suena muy sencillo y realmente aquí en Costa Rica también lo es. No se necesita ni siquiera tener un abogado para poder ir a hacer un registro de la marca. Pero esa protección es vital. ¿Por qué es vital? Porque lastimosamente hemos visto casos de negocios que son muy exitosos y resulta que la propiedad intelectual le pertenecía a otro, a un tercero. Y tanto la franquicia como tal que estaba operando como las personas que estaban invirtiendo en ella se ven perjudicados. Entonces el paso número 1 dentro de la parte operativa y que es mandatorio es tener la marca registrada. Como segundo punto importante, tener la casa en orden. Si usted tiene su vivienda y usted va a traer invitados, usted no los va a llegar a ver que vean un desorden en su casa. Eso no pasa. Bueno, en la mayoría de personas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ordenar nuestra casa. Si queremos franquiciar, tenemos que tener estados financieros formales. Ojalá auditados, pero sí por lo menos formales. Tenemos que tener procesos estandarizados. Normalmente no están documentados y esa no es una limitante para franquiciar. Eso se desarrolla en el momento. Pero sí tener precisamente un negocio en el cual sea replicable. ¿Qué hacemos en franquicia? Tomamos y replicamos negocios estandarizados. Si no tenemos esa casa en orden, si no tenemos nuestro negocio en orden, no podemos estandarizar. O estaríamos estandarizando el desorden, ¿verdad? Esa sería otra situación también. Por lo cual es muy importante contar con procesos estandarizados y que realmente se conozca la trazabilidad de cada una de las áreas. Otro elemento importante,
Mencionaba lo de los estados financieros, es una formalidad, pero claro, esos estados financieros tienen que tener utilidades. Se busca que al menos durante los últimos 2 o 3 periodos la empresa tenga una condición financiera sólida. También tenemos claro que tuvimos una pandemia, por lo cual los análisis previo a pandemia, posterior, hacemos ese espacio de pandemia y luego post pandemia, es donde tenemos que tener ese análisis financiero que nos permita determinar que el negocio es sostenible. Que si yo voy a tener un inversionista que se me suma a la red, ese inversionista va a recibir también esos frutos financieros por tener el negocio. Y para la persona que quiere aprovechar la franquicia para emprender, ¿cuáles serían las recomendaciones? Hay varias recomendaciones, pero voy a tratar de mencionarles las más importantes. La primera, investigar. No porque un negocio diga que es franquicia, realmente necesariamente lo es. Y no solo de Costa Rica, hay inversionistas que nos dicen, fui a un mercado, vi este negocio, pero quiero validar si es franquicia. Y nosotros conversamos con nuestros homólogos en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, y validamos que el negocio sea un negocio que opere bajo la formalidad de franquicia. Y por eso es relevante investigar, porque hemos visto casos de inversionistas que llegan y hasta han firmado con más de $200,000 a una empresa que no existe. Entonces es muy importante buscar esa referencia en otros franquiciados. Me interesa un negocio, voy y busco a un tercero y valido cuál es el acompañamiento, qué beneficio le otorga esa franquicia. También es muy importante, si yo voy a tomar la decisión de operar una franquicia, es entender mis objetivos. ¿Cuáles son mis intereses personales? Y entender si se alinean con la franquicia. Las franquicias tienen diferentes formatos. Puede ser un formato operativo, por ejemplo, en donde yo como inversionista tengo que trabajar en el negocio, o el formato inversionista, que simplemente pongo los recursos, pongo un tercero a administrar mi negocio. Pero yo tengo que entender los objetivos. Y no se vale decir que es que quiero una franquicia para dársela a mi hija porque recién se salió de la universidad y la quiero poner a hacer algo. Ese no es un objetivo válido para una franquicia. Tenemos que tener claro entendimiento como inversionista cuáles son, entender, por ejemplo, cuál es el margen de rentabilidad que me ofrecen, cuál es el retorno de inversión, y esto es importantísimo y sí quiero rescatarlo. Porque hemos visto casos también de personas que llegan y dicen, yo invertí $50,000. De esos $50,000 pasaron 4 meses y todavía no he tenido mi punto de equilibrio. Y uno le pregunta, ¿cuál es el retorno de la inversión? Y la persona no lo sabe. Y resulta que, por ejemplo, en este caso que menciono, el retorno de inversión era de 2 años. Entonces la persona tenía que tener el conocimiento de un capital de trabajo que le permita sustentar la operación del negocio durante el tiempo en el que logra tener punto de equilibrio y saber cuándo va a recuperar su inversión. Hay una gran ventaja en franquicias. El 58% de los negocios de franquicia retornan en menos de 2 años. Y eso es impactante, es maravilloso también, porque permite decir, yo invierto y sé que recupero pronto mi inversión. Y el 64% de esos negocios también tienen inversiones menores a $50,000. Esto nos acerca siempre a las pymes y, por supuesto, hacia la mayoría de los inversionistas que tienen un sueño, y ese sueño es poder crecer como empresarios y tener su propio negocio, y la franquicia les abre las puertas. Muchas gracias. Hemos conversado con Carol Fallas, directora del Centro Nacional de Franquicias y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica, sobre franquicias, cómo aprovechar la franquicia para expandirse y cómo aprovechar la franquicia también para emprender. Muchas gracias, Carol. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes, este episodio también lo puede ver a través de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Guía para emprender.